Muy buen día. En el sermón de hoy quisiera adoptar una visión a largo plazo de varios temas relacionados, para aclarar cómo debemos y cómo no debemos comprometernos con el mundo en que vivimos. Hablaremos de nuestra relación con la política y los sistemas políticos, de nuestra responsabilidad de ser modelo de los valores de Dios para los demás, y de dónde encajamos en el desarrollo gradual del plan de Dios. De manera que al final del sermón espero que nos hayamos fortalecido en la comprensión de nuestra posición actual, nuestro papel y nuestras responsabilidades, porque es demasiado fácil desviarse del camino, perder la perspectiva, olvidar lo básico, especialmente cuando la sociedad se arremolina constantemente con rumores, desinformación y retórica politizada. Y no importa en qué parte del planeta vivamos, hay verdades que se aplican a todo el pueblo de Dios, todo el pueblo, todo el tiempo, en todas las épocas. Para ilustrar esto, quiero revisar con ustedes una visita que hicimos a Roma hace unos años. Hablar un poco de esto cuando filmamos algunas imágenes de un importante monumento romano. Este monumento es algo que sin duda los hermanos cuyos nombres figuran en el libro de Romanos vieron en algún momento. Lo habrían experimentado en la vida cotidiana, tal vez incluso encajaba en su percepción de la vida misma y de la ciudad en la cual vivían. En la década anterior al nacimiento de Cristo, el Senado romano acordó rendir homenaje a Augusto César por sus logros en traer la paz al imperio. Augusto era conocido también como Octavio. Era sobrino nieto de Julio César, su hijo adoptivo y su sucesor. Pero los años que siguieron al asesinato de Julio César fueron muy difíciles debido a las guerras civiles y a diversos conflictos que exigieron grandes ejércitos de hombres reclutados para luchar lejos de casa. Cuando finalmente las victorias en Hispania y luego en Galia trajeron la paz, Augusto pudo regresar a Roma. Habían pasado 3 años desde que saliera de esa ciudad. El tributo del Senado se materializó en la llamada Ara Pacis Augusta, o el altar de la paz Augusta, que fue dedicado a Pax, la diosa romana de la paz, el 30 de enero del año 9 a.C. Augusto vivió hasta el año 14 después de Cristo, pero la era de la Pax Romana que él inició duró muchas décadas después de él, hasta finales del siglo II. Es decir, que durante la época de la Pax Romana nació Cristo, se fundó la Iglesia y el mensaje evangélico se extendió por todo el imperio. El altar se construyó en el Campus Marcius, el primer campo, Marte, una zona dedicada al dios de la guerra donde originalmente debían congregarse las tropas. Esta ubicación para un altar a la paz podría sugerir una ironía, puesto que la paz romana se construyó sobre la conquista militar y el botín de guerra. Su crueldad y su férreo gobierno no se evaporaron durante la era de la paz. En el altar había tallas que representaban la vida y las leyendas romanas, pero esto tenía más bien una finalidad propagandística. A Augusto se le daba bien la promoción y la autopromoción. Los frescos y las esculturas mostraban al emperador y a su familia, sin duda para perpetuar su dinastía ante la opinión pública. El nombre de Augusto está relacionado con la palabra augurio, o lectura de presagios. El altar representaba al emperador guiando a las vírgenes vestales, como un humilde penitente, ofreciendo sacrificios en el papel de sacerdote principal, o Pontifex Maximus, el gran guardián del puente entre el inframundo y la sociedad humana. Este título Pontifex Maximus se usa actualmente por el Papa. Aunque la paz era el tema dominante del altar, el emperador al que se celebraba era un gobernador autoritario, militarista, sobre un imperio cruel de hierro. Así lo muestra el libro de Daniel. El término Augustus también indicaba piedad y santidad paganas. Otros títulos del emperador eran Hijo de Dios o Hijo de un Dios, Salvador del mundo y Benefactor universal,
Su padre adoptivo, Julio César, había sido declarado divino tras su muerte. Todo esto cuando se acercaba el momento del nacimiento de Jesús. Augusto ordenó un censo de Judea, llevando a José y María a Belén, donde Cristo por supuesto nació. De manera que el verdadero autor de la paz, el verdadero Salvador y el único Hijo de Dios estaba a punto de aparecer en la época en que este altar a la paz, con su propaganda, se hizo público por primera vez. He dedicado algún tiempo a describir este ejemplo de la arquitectura propagandística romana porque proporciona una útil introducción visual a lo que quiero tratar en el contexto del panorama político mundial actual. Augusto era un falso rey sacerdote y un falso pacificador, un representante de un sistema muy diferente, uno que la Biblia describe como babilónico, uno que continúa hasta el día de hoy, y uno que se nos instruye evitar a toda costa. Ahora bien, es posible que usted no piense que el lugar donde usted vive es babilónico, que la terminología describe a algún otro lugar, en algún otro tiempo, pero la Biblia deja claro que el mundo en que nosotros vivimos, no es el mundo de Dios, y que vivimos de hecho en diversas formas de Babilonia. Como todos sabemos ser llamados por Dios para ser miembros de su iglesia y familia ahora, en este tiempo, trae consigo varios cambios importantes, que incluye cambio de identidad, de lealtad, de enfoques, de relaciones, de perspectiva, de metas en la vida. Si lo tomamos en serio, este llamamiento es bastante abarcador. Estos cambios de énfasis y dirección en nuestras vidas, estos cambios en cómo vemos las cosas y quiénes somos, deberían poner en marcha muchas otras formas de comportamiento relacionadas. Deberían tener un efecto acumulativo en nosotros, transformándonos a cada uno en una persona nueva. Es posible explorar el tema de dos sistemas opuestos desde el comienzo mismo de la Biblia. A menudo hemos planteado este dilema humano como dos formas de vida opuestas entre sí. Al principio de la palabra de Dios, aprendemos que Yahweh creó a los seres humanos con la opción de elegir. Había dos árboles, que simbolizaban dos enfoques muy diferentes de la vida. La humanidad tiene la posibilidad de elegir. Muy pronto nos encontramos con esto cuando la palabra de Yahweh se opone a la de un adversario muy astuto que aparece en la forma de reptil. Yahweh ordena a los creados a su imagen que coman del árbol de la vida y les prohíbe comer del árbol del conocimiento propio. Ya conocemos el resultado. El contraste entre estos dos caminos opuestos se convierte en parte del flujo de la historia bíblica. Yahweh le dice a Caín que se resista al pecado, indicando que solo hay dos caminos. De vez en cuando, a medida que avanzamos en la lectura, oímos hablar de una persona justa que camina con Dios, mientras que la mayoría de la humanidad no lo hace. Abel, por ejemplo, era una persona así, y Enoc también, por supuesto, lo mismo que su bisnieto Noé. Pero el mundo en general se estaba volviendo cada vez más corrupto y violento. Seguían el camino equivocado, tomando decisiones destructivas. Según Hebreos 11, al construir el arca, Noé condenó al mundo anterior al diluvio. Al hacer una distinción entre los dos sistemas y como resultado, se convirtió en heredero de la justicia por la fe. Estaba claro que seguía un camino diferente al de sus contemporáneos. Cuando la civilización comenzó de nuevo después del diluvio, leemos sobre otra oportunidad de elección. Yahweh explicó a Noé y a sus descendientes el camino a seguir. Podemos ir a Génesis 9.1 para leer lo que Dios les ordenó hacer. Está ahí en Génesis 9.1. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. La intención es clara. Tenían que salir de donde se había posado el arca y repoblar la tierra, esparcirse por todo el planeta. Pero esto no es lo que sucedió para la mayoría de la gente. En su lugar, al igual que los fundadores de la anterior civilización antediluviana, la mayoría de sus descendientes eligieron otro camino. Lo siguiente que leemos
nos habla de Nimrod. Su nombre probablemente proviene de una palabra que significa rebelde, un gran líder, opuesto a Dios o rebelde, en contra de Dios. Él no fomenta la dispersión por todo el mundo, sino la construcción de grandes ciudades, de centros urbanos, de civilización humana. Se convierte en una leyenda por eso. Y aquí es donde el sistema de Nimrod en las ciudades pasa a tener poder y control sobre la gente, porque todos tendrían que depender de él para la protección, para la comida, para el refugio. La primera ciudad que él funda es Babel, que en hebreo quiere decir confusión. Más tarde sería conocida como Babilonia. Vamos a Génesis 10, 8 al 10, donde nos habla sobre este Nimrod. Génesis 10, 8 nos dice: Cus engendró a Nimrod. Uno de los descendientes de los hijos de Noé engendró a Nimrod. Y éste comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por lo cual se suele decir, como Nimrod, el vigoroso cazador delante del Señor. Se convirtió en leyenda. Al principio su reino abarcaba Babel, y luego algunos otros lugares: Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Aunque la intervención de Dios en la Torre de Babel hace que se detenga la construcción, los seguidores de Nimrod continúan construyendo este tipo de ciudades en otros lugares de la región. Pero esta ciudad se convierte a lo largo de la Biblia en un símbolo de la civilización del hombre en oposición a la civilización de Dios. Babilonia como símbolo fue, es y será el corazón del reino humano, también tipificado por una serie de bestias salvajes. Es interesante que a medida que nos acercamos al final de esta fase de la civilización humana, el mundo en que vivimos, cada vez más personas se hacinan en las ciudades. Se calcula que para el 2030, es decir, dentro de apenas un poco más de 5 años, 2/3 de la población humana vivirá en ciudades, con todos los problemas sociales, medioambientales y políticos que ello conlleva. Y se estima que al menos algunas de estas megaciudades serán de 40 millones de habitantes o más. La palabra griega para ciudad ha llegado hasta nosotros en varios idiomas. Es la palabra polis. De ella obtenemos nombres de ciudades como Indianápolis, Minneapolis, Sebastopol y la palabra metrópolis para referirse a grandes ciudades, así como los términos policía, política. Nuestras palabras afines, cívico, civil, civilización, civilizado, proceden de cives, en latín, que es la traducción latina o el equivalente latino del griego politis, y significa ciudadano. Estos últimos términos se refieren a los asuntos cívicos, al gobierno nacional, al gobierno civil, y tienen que ver con el funcionamiento del gobierno humano. Podríamos decir que el término político originalmente tenía que ver con lo que ocurría en el gobierno de la ciudad-estado, lo referente a la polis. En nuestra época, en cambio, ser político significa actuar por interés y no por principios, y no es algo novedoso. Esta tendencia tan humana se refleja ya en una crónica de un periódico de Boston de 1806, hace 2 siglos, en el cual se define a la política de la siguiente manera: la política es la ciencia del buen sentido, aplicada a los asuntos públicos y en cómo éstos cambian constantemente, por lo cual lo que hoy es sabiduría, mañana puede ser locura y quizás ruina. La política no es propiamente una ciencia, sino un negocio. No puede tener principios fijos de los que un hombre sabio nunca se apartaría, a menos que se pudiera corregir la inconstancia de la visión de los intereses de los hombres y la caprichosidad de los temperamentos. Ya en el siglo XX, el político inglés Aneurin Bevan hizo una observación similar cuando dijo: nunca he considerado la política como el terreno de la moral, sino el terreno de los intereses, así que no hay que buscar verdades morales ni nada que tenga que ver con principios duraderos en el terreno de la política. Y este hombre debió saber muy bien lo que decía, porque fue ministro de gobierno británico a finales de los años 40 y durante los años 50, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial.
Si nos detenemos un momento y contrastamos el sistema de Dios con el que se ha desarrollado entre los humanos, tenemos una imagen muy diferente. En el otro extremo de la balanza hay algo totalmente opuesto a Babilonia. Al principio en la Biblia esto está representado por un jardín pacífico y abundante, donde Yahweh camina, se comunica con los seres humanos y su verdad está fácilmente disponible. Después del diluvio, a medida que se desarrolla la historia de Abraham, se menciona a Salem y a su rey, Melquisedec. Génesis 14:18 es el lugar principal de la Biblia donde leemos acerca de Melquisedec, aparte del libro de los Hebreos. Vamos a Génesis 14:18. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, los símbolos de la Pascua del Nuevo Testamento. Esto se relaciona en los Salmos con la presencia de Dios en Sión o Jerusalén. Así que estamos empezando a construir una imagen de un lugar donde Dios da a conocer su presencia. Salmo 76:2 dice: en Salem también está su enramada, y en Sión su habitación. Muchos piensan que la tierra de Moriah, donde Abraham fue puesto a prueba, en relación con el sacrificio de Isaac, es la misma Moriah o monte Moriah, que se menciona con respecto a Jerusalén como el lugar del templo de Salomón y de la aparición de Yahweh a David. Segunda de Crónicas 3:1 registra esto. Segunda de Crónicas 3:1. Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde él se había parecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo, de quien había comprado esta parcela de tierra. Jerusalén se menciona en la Biblia más de 700 veces. Con el tiempo, se convertirá en la Jerusalén milenaria, y después en la Nueva Jerusalén será el centro del reino de Dios. Este es el símbolo supremo, si se quiere, del gobierno de Dios en términos de un lugar. El gobernante de este reino y de esta ciudad será Dios mismo. Mientras tanto, es una ciudad y un reino hacia el cual sus súbditos, los santos o el pueblo de Dios, se están moviendo. Hebreos 11:16 nos dice algo acerca de esto. Vamos ahí. Hebreos 11:16 nos dice: ellos, los patriarcas fieles, anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Israel de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento, ya tiene una relación inusualmente especial con esta ciudad de Dios. Hebreos nos dice que hemos llegado, ustedes y yo, todos nosotros hemos llegado al monte Sión o Moriah, la Jerusalén celestial. No se trata de una ciudad física, de la ciudad física actual, sino de una ciudad espiritual, de la que ya somos ciudadanos. Eso está en Hebreos 12:22. Vamos ahí. Más bien, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles. Esta relación espiritual se confirma en Colosenses, donde aprendemos que se nos considera trasladados ya al reino de Dios, como si ya estuviéramos ahí, ya hemos sido trasladados, en cierta manera, ahí. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en la luz. Nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, dice el versículo 13. Otra traducción dice: nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Jerusalén se confirma entonces a largo plazo como el centro espiritual del reino de Dios, del que somos ciudadanos. Pablo menciona esta ciudadanía en el libro de Filipenses, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos, literalmente dice, la vida de ustedes como ciudadanos, es la traducción del griego aquí, que es politeuomai, que viene de politis, polis, y que significa literalmente vivir como ciudadano. Así es que, dice el versículo 27,
Solamente procuren que su conducta como ciudadanos o su vida como ciudadanos, su politeuomai, sea digna del Evangelio de Cristo. De manera que, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Así es como debemos vivir como ciudadanos dignos de la buena nueva de su reino, la ciudad santa de Dios, Jerusalén. En otra referencia, en Gálatas 4, Pablo menciona a la Jerusalén de arriba, como nuestra madre. Recapitulemos. Hasta ahora se nos recuerda que Jerusalén representa un sistema diferente al sistema babilónico. No es el sistema del mundo. La ciudad de Jerusalén como figura no es el sistema del mundo, que se asemeja a Babilonia. Son dos sistemas completamente diferentes, opuestos, tienen orígenes diferentes, identidades diferentes. Volvamos por un momento al primer sistema representado por Babilonia, o su reencarnación, Roma. A medida que las civilizaciones se desarrollaron desde el diluvio en adelante, se formaron tribus, grupos étnicos, ciudades-estado y naciones que adquirieron identidades. A nivel humano hemos desarrollado identidades nacionales. La identidad nacional se centra normalmente en una patria. A menudo se le da realidad visual mediante diversos símbolos como una bandera, un escudo de armas, un himno nacional, un jefe de Estado, un pasaporte, una moneda nacional, fuerzas armadas, monumentos nacionales, parques y lugares nacionales, mitos nacionales, colores nacionales, pájaros, flores y animales nacionales. Todos ellos son elementos de la identidad nacional, fomentan el orgullo nacional, son todos aspectos de la vida nacional que convertimos en asuntos de nuestra identidad. ¿Es eso lo que debe hacer el pueblo de Dios? ¿Es eso lo que debe hacer el pueblo de Dios? ¿Es esa nuestra principal lealtad? La civilización humana entera brotó del árbol del conocimiento autogenerado. Sus indicadores de identidad responden a ese sistema. Continuó después del diluvio con el crecimiento de las naciones, las ciudades-estado, hasta que finalmente hace unos 500 años, las naciones-estado. A veces las personas se sorprenden cuando se dan cuenta de que el Estado-nación es un fenómeno bastante reciente. El concepto de país moderno es bastante reciente. Antes de eso hubo otras formas, pero el Estado-nación con el que estamos muy familiarizados y cuyas marcas de identidad nos resultan extremadamente familiares, todas ellas proceden de este periodo de tiempo, de los últimos 500 años, digamos. Sus marcas de identidad son bien conocidas. Acabo de leerles una lista de algunas de ellas. Por otro lado, ustedes y yo nos hemos convertido en personas llamadas a tener una identidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que define esa identidad? ¿Qué es lo que define nuestra identidad de pueblo de Dios por encima o en contra de nuestra identidad nacional? Y cuando lo pensamos detenidamente, ¿cuál de ellas es la principal? ¿Cuál es la más importante? No es lo mismo que la identidad nacional. La identidad de Dios es diferente. Ciertamente hay algunos puntos en común. Hay una patria, por ejemplo, o una ciudad de origen a la cual estamos apegados, pero no es una ubicación física, no es la ubicación física actual de la ciudad de Jerusalén. De nuevo, el libro de Hebreos lo deja claro al hablar de una visión diferente de esta vida, donde quiera que vivamos los llamados a salir. Creo que es importante reconocer que la palabra fuera está ahí. Somos llamados fuera, fuera de algo. Donde quiera que vivamos, los llamados a salir, no somos residentes permanentes de este mundo. Como se lee en el libro de Hebreos, somos xenos, X-E-N-O-S, xenos, extranjeros o forasteros, y parepidemos, errantes o peregrinos, con otra patria y ciudad permanentes en mente. Así que somos muy diferentes de todos los que nos rodean, que en realidad están apegados principalmente a la identidad nacional, a la identidad de su país. Nuestra identidad es otra. De eso habla Hebreos 11. Lo que intento hacer hoy aquí es contrastar dos linajes que descienden del jardín del Edén, uno que proviene de haber tomado el árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro que proviene de haber comido del árbol de la vida.
Uno está representado por Babilonia y Babel y todas las cosas que ocurrieron en la civilización humana, llegando hasta nuestros días, y la otra está representada por la Nueva Jerusalén, el reino de Dios, que desciende a través de la iglesia como el Israel de Dios, con una identidad totalmente diferente y un conjunto diferente de normas y comportamientos previstos. Así que cuando leemos en Hebreos 11 del 13 al 16, estamos leyendo acerca de algunas de las personas que han seguido el camino del árbol de la vida. Hebreos 11:13. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, refiriéndose a los patriarcas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran ¿qué? ¿Pertenecientes a una nación? No. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, que eran xenos y parepidemos, extranjeros y peregrinos, que no estaban conectados a las sociedades de las que seguramente eran parte por el hecho de que vivían entre ellas. Los que así hablan, dice el versículo 14, los que dicen que son xenos y parademos, extranjeros y peregrinos, y viven de esa manera en la tierra, claramente dan a entender que buscan otra patria. No están satisfechos con la patria actual, con donde están, con esa patria, el patris en griego. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, aquel lugar o nación de donde procedían, tendrían oportunidad de regresar, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Acabamos de leer sobre lo que es esa ciudad, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén del milenio. El antiguo Israel podría haber seguido por el mismo camino que los patriarcas. Podrían haber seguido lo que estamos leyendo aquí, podrían haber ido por la vida como extranjeros y peregrinos, en estrecho contacto con Dios, teniendo una identidad espiritual o una identidad de santidad, aprendiendo más y más sobre ella. Podrían haber elegido eso, pero se desviaron del sistema de Dios hacia el otro lado. Estos dos linajes se desviaron hacia el otro lado gran parte del tiempo y se volvieron como las demás naciones en el mundo. La historia de los reinos unidos y divididos de Israel es una de compromiso constante con el sistema falso. Se apartaron de Dios y quisieron un rey, ¿como qué? Como las naciones. Eso está en 1 Samuel 8. Este es un acontecimiento muy interesante porque muestra lo que sucede cuando uno quiere ser como el mundo babilónico que lo rodea. Ese sistema, ese conjunto de valores. 1 Samuel 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Y estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: Danos un rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Y esto es bastante típico de lo que sucede a lo largo de la historia del antiguo Israel. Mientras que hay unos pocos reyes justos, hay muchos que no son justos. Mientras que al pueblo le va bien bajo un rey justo, le va muy mal bajo un rey sin rectitud, y se desvían de esta línea que viene del árbol de la vida. Siguen desviándose hacia la otra línea, la que representa a Babilonia. Versículo 8. De la misma manera que han hecho conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también ahora. Por lo tanto, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Así que Dios les concede un rey, pero nunca fue su preferencia, porque esto solo conduciría a problemas cada vez más profundos. Todo el sistema que Dios había puesto en marcha cambiaría. Serían oprimidos de varias maneras por su propio rey. Y eso es lo que leemos a continuación, a partir de 1 Samuel 8:10. ¿Qué sucede cuando se toma este curso de acción?
Cuando decimos que queremos ser parte de una nación como las del resto del mundo y queremos líderes como los de las otras naciones y no queremos que Dios sea parte de ello, ¿qué es lo que sucede? Primera de Samuel 8:10. Samuel refirió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey y dijo: Este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Esto es lo que hacen los seres humanos. Les dijo: tomará a los hijos de ustedes y los pondrá en sus carros y en su caballería, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50, y hará que aren sus campos y ciegue sus mieses, y que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Se arraigarían profundamente en un sistema que se apoderaría de todo. Tomará a las hijas de ustedes, dice el versículo 13, para que sean perfumistas, cocineras y panaderas, y tomará también lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los dará a sus servidores. Tomará la 10ª parte de los granos y viñedos de ustedes, para dárselo a sus funcionarios y servidores. Tomará a los siervos, a las siervas, a los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. Iban a perder todas las libertades que tenían. También tomará la 10ª parte de los rebaños de ustedes, y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día clamarán a causa de su rey que se habrán elegido, pero en aquel día el Señor no los escuchará. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel, y en cambio dijeron: que haya rey sobre nosotros. Versículo 20. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Pues bien, tales reyes eventualmente acabarían en componendas para poder sobrevivir, dependerían de otros reyes extranjeros en tiempos de crisis, buscarían alianzas por medio de matrimonios para obtener ventajas políticas. Una de las primeras alianzas de Salomón fue con Egipto. Y en la Biblia se nos muestra cómo logró cimentar esa alianza. Dice en Primera de Reyes 3:1, Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, porque tomó a la hija de faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y los muros alrededor de Jerusalén. Se casó con la hija de un rey extranjero, en este caso la hija de faraón. Esto ocurre al principio de su reinado y causa más problemas en los últimos años de Salomón, porque no solo se casa con una esposa extranjera, cuyos dioses quería copiar, sino con muchas otras. Primera de Reyes 11, del 1 al 8, nos cuenta cómo resultó todo esto para Salomón, cómo Salomón se corrompió por causa de esto. Primera de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unan a ellos, ni se unan ellos a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. El problema, la dificultad es que si uno se involucra en ese otro sistema, este sistema que desciende del gobierno de Nimrod, el sistema babilónico, entonces uno termina haciendo lo que hacen esas naciones. Uno termina apartándose de Dios, termina corrompiéndose y termina, como en el caso de Salomón, ofreciendo sacrificios a dioses paganos e ignorando al Dios verdadero. Ciertamente desviarán los corazones de ustedes, continúa el texto, en pos de los dioses de ellas. A esta Salomón se apegó con amor, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab,
en el monte que está frente a Jerusalén. Así llevó Salomón el pecado y la idolatría muy cerca de la ciudad que Dios había elegido, y que ahora estaba siendo contaminada y convertida en un santuario pagano. Y no se detuvo ahí. Dice, y a Moloc también le hizo un altar. A Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El resultado final del compromiso de Israel con el sistema del mundo fue el cautiverio y la destrucción de Jerusalén como centro de Dios, durante bastante tiempo. Ezequiel registra la salida gradual de Dios de la ciudad, del templo, fuera del templo y luego hacia el este. De hecho, una vez que Judá fue llevado a Babilonia, y si lo pensamos bien basándonos en lo que acabamos de leer, Babilonia era un lugar más que apropiado para su exilio. Ya se habían vuelto babilónicos en sus costumbres, en su religión, en su idolatría, en su maldad, y fueron llevados cautivos literalmente entonces a Babilonia. Y una vez que llegaron ahí, Yahweh no regresó al templo, aunque lo reconstruyeron. Ezequiel muestra que él regresará a la ciudad cuando sea reconstruida en los tiempos del milenio. Con el tiempo, por supuesto, vinieron otros imperios, persas, griegos, romanos, todos vinieron, y Judá tuvo que vivir bajo su dominio. Estaban saboreando lo que era estar bajo esas naciones, el mal sabor de estar bajo esas naciones, siempre esperando a que el Mesías viniera y los salvara. Sin embargo, se habían convertido en muchos sentidos en parte de esas naciones. Intriga política. Si leemos la historia del período intertestamentario de Israel, encontraremos que está marcada por una intriga política tras otra. Esa es la historia bajo estos imperios. Jesús entró en confrontación con el mismo gobierno romano despiadado del que hablamos al principio de este sermón. Bajo Augusto César, entró en confrontación con el gobierno romano mismo, una confrontación en este caso diseñada por sus enemigos. Y él dejó muy claro en esta confrontación dónde estaba su identidad. Su identidad estaba con el Padre, no con nadie en el mundo. Y cuando fue cuestionado por Poncio Pilato, no lo leeré todo, sino solo este par de frases, Jesús responde de esta manera. Juan 18:36, Jesús respondió a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Él está hablando de un linaje muy diferente, un lugar diferente, cuando se trata de su identidad, en su lugar, en el mundo. Él no era parte de él era parte de un reino diferente. Él había sido puesto en esta confrontación por los altamente políticos herodianos, en liga con los fariseos. ¿Quiénes eran estos herodianos? Pues eran un partido político judío que apoyaba a los gobernantes de la dinastía herodiana nombrada por Roma. Así que todas estas personas estaban de acuerdo con el mismo sistema. Los fariseos, los herodianos, todos eran parte de este mismo sistema babilónico y estaban atacando a Cristo. Se enfrentaban a la línea de la que Cristo proviene, una identidad diferente. Desde un primer momento los fariseos habían visto una forma de librarse de Jesús, alineándose con estos políticos herodianos corruptos. Los herodianos aparentemente no eran, o en todo caso no lo parecían, necesariamente un partido religioso, pero sí eran un partido político que tenía mucha influencia. Marcos 3:6 dice que los fariseos salieron enseguida, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Aquí tenemos un par de indicios de cómo eran. Vamos a leer Juan 11:45 también. Su complot involucró al sumo sacerdote, porque todos temían perder su medio de vida. En otras palabras, ellos también estaban jugando a la política por interés propio. Juan 11:45 dice, muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Estaban más interesados en ellos mismos que en la verdad de Dios, en mantener su posición y tal vez su paga, su rol dentro del Imperio Romano. Querían tener eso, ya que eso era lo que los mantenía en esa posición de privilegio y de poder.
Por tanto, la identidad de Dios significa no formar parte del orden social y político de este mundo. Esto es lo que queda claro en esta confrontación entre Jesús y los partidos religiosos y políticos con los que tuvo que tratar. La identidad de Dios, de santidad, no significa no formar parte del orden social, significa, no formar parte del orden social y político de este mundo. ¿Qué otra cosa define la identidad de Dios, la identidad de santidad? Si estamos siguiendo esta línea que se desarrolla desde el jardín del Edén, la del árbol de la vida, ¿qué pasa si vivimos de esa manera? Entonces, ¿qué más define la identidad de santidad? Bueno, yo diría que, sin duda, otra parte de esa identidad es la no violencia. Veamos el relato del arresto de Jesús en Mateo 26:51. Dice, y he aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada morirán. A veces pienso en este ejemplo cuando oigo que la gente tiene opiniones en la iglesia sobre el derecho a portar armas. Me digo a mí mismo, bueno, está claro que a Jesús no le interesaba ese tipo de enfoque de las cosas. Él no era parte del lobby de la espada, ¿verdad? No le interesaban las espadas, las armas de violencia, las armas de guerra. Dijo, pon tu espada en su lugar, porque todos los que toman la espada morirán por la espada. En el encuentro con Pilato, Jesús expresó su identidad diferente y su lealtad primordial, renegando una vez más de la violencia. Como no se identificaba con los caminos de este mundo, dijo que sus seguidores actuarían en consecuencia. Jesús dijo parte de lo que leímos antes, y ahora lo leemos en su totalidad. Juan 18:36, contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, es decir, si yo me comportara de la misma manera en que se comportan el resto de las naciones de este mundo y enseñara a mis seguidores a hacer así, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de este mundo. Yo no soy parte de este sistema, y tampoco lo son mis seguidores. La lucha vengativa y la violencia no son el camino de Dios. Incluso ante la oposición asesina, Jesús se negó a tomar la salida humana normal. Este ejemplo explica en parte por qué la Iglesia no participa en el servicio militar ni en la guerra. De acuerdo con la ley de Dios que sustenta todo lo que hacemos, no portamos armas. Como pueblo de Dios, no tenemos derecho a portar armas. La Iglesia es pacifista. A lo largo de los siglos, muchos miembros de la Iglesia se han negado a ejercer la violencia en el nombre del Estado. En épocas más recientes, la Iglesia ha apoyado a sus miembros en sus peticiones de objeción de conciencia cuando han sido llamados al servicio militar. He conocido a jóvenes que tuvieron que ir al servicio porque les obligaron. No había otra opción, pero fueron negándose a llevar armas, y si se vieron obligados a llevarlas, las llevaron descargadas. El principio en el que se basan nuestras acciones cuando el Estado o cualquier autoridad nos pide que actuemos en contra de la ley de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿A qué recurriríamos si se nos pidiera defender nuestro derecho a no portar armas? ¿A dónde acudiríamos? Hechos 5:27. Hechos 5:27. Los apóstoles habían estado sanando enfermos y ahora los llevaron ante el consejo judío, ante el Sanedrín. Dice, cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos acaso estrictamente que no enseñaran en este nombre? En el nombre de Cristo. Y he aquí, han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro, respondiendo, juntamente con los apóstoles, dijeron, y este es el principio que nos rige, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay ocasiones en las que dejamos bien claro cuál es nuestra principal lealtad y esta condiciona todas nuestras acciones. Hay ocasiones en las que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y asumimos las consecuencias de hacerlo.
No tomar las armas es simplemente uno de los aspectos de la identidad de Dios, que se desprende del mandamiento sobre el gran sistema falso expresado en el Apocalipsis. ¿Cuál se nos dice que debe ser nuestra actitud ante este falso sistema? Y estoy afirmando aquí y ahora que este falso sistema es toda la civilización humana, histórica y actual. No es algo que se encuentre en otro lugar. Es algo en medio de lo cual vivimos ustedes y yo, porque en Apocalipsis 18, del 1 al 4, se nos muestra cuál es su fin. Aquí está la visión que se nos da, y esto es lo que debemos aprender de ella. Apocalipsis 18, versículo 1. Leo de la Nueva Versión Estándar Revisada. Después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo, con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su esplendor, y clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda, guarida de toda bestia inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Todas las naciones están involucradas en este sistema. Todas las naciones. También la de ustedes, la de cada uno de ustedes. Versículo 4. Entonces oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. No sean parte de este sistema, no sean parte de este mundo babilónico, no se dejen engañar como si la nación o el gobierno del país en que vivimos es parte del gobierno de Dios o sigue el camino de Dios, para que no tomen parte en sus pecados y para que no reciban sus plagas. ¿A quién va dirigida esta carta? ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? No es para el mundo en general, es para el pueblo de Dios, es para la iglesia. Es una larga carta con un conjunto de otras cartas dentro de ella que son para ayudar a la iglesia, no al mundo, a la iglesia, para que entienda dónde se encuentra en el tiempo, lo que está sucediendo a su alrededor y cómo debe responder al mundo en el que se encuentra. Y la respuesta es no tener nada que ver con el mundo. Salgan de ella, pueblo mío. Les mostraré en un momento cómo interactuamos con ella, sin embargo, pero nuestro acercamiento básico a ella es que no somos parte de ella. Como resultado de nuestra nueva identidad, nuestra nueva ciudadanía, nuestras nuevas lealtades, el pueblo llamado por Dios debe estar separado en su pensamiento, debe estar separado en su perspectiva de lo engendrado por el otro sistema. Debemos ser distintos en pensamiento, palabra, acción. Así nos preparamos para la Pascua. Así nos preparamos nuevamente en este nuevo año para la Pascua. ¿Qué más significa salir de este sistema, este repudio del falso sistema? ¿Qué significa en otros aspectos prácticos? ¿De qué otra forma se expresa la identidad de Dios? Es apolítica. Nosotros no votamos, ni participamos en tareas cívicas que requieran juzgar a los demás. No formamos parte de campañas políticas, de elecciones, de partidos políticos. No hacemos proselitismo político. Pablo deja claro que no se puede confiar tampoco en los tribunales y en los jueces humanos impíos para facilitar o emitir un juicio justo e imparcial. La justicia no viene de ahí. Vamos a 1 Corintios 6:1. Los hermanos en Corinto se estaban desviando hacia el otro lado de las cosas, hacia el sistema babilónico, alejándose de la identidad de Dios y de la santidad. Y por eso habían empezado, aparentemente por lo que Pablo escribe aquí, habían empezado a llevarse unos a otros a los tribunales romanos. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? 1 Corintios 6:1. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo un asunto contra otro, llevarlo a juicio delante de los injustos, y no más bien delante de los santos? Si tenemos algo que decidir, no acudamos a los tribunales. Si tenemos algo que decidir con uno de nuestros hermanos en iglesia, no vayamos al sistema judicial. Versículo 4. Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la iglesia son de poca estima, ¿a estos pone para juzgar? Para avergonzarlos, los digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes ni uno solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Porque el hermano va a juicio contra su hermano, y esto ante los incrédulos. Así que no es esa la forma en que debemos resolverlo entre nosotros en la iglesia.
como miembros. Parte de nuestra identidad es que no acudimos al sistema judicial del mundo. Si se nos pide que comparezcamos ante los tribunales, se nos enseña más bien a encontrar maneras de reconciliarnos en lugar de ir ante los jueces de este mundo, donde el sistema a menudo se basa en argumentos legales en lugar de buscar la verdad del asunto. A menudo los sistemas judiciales no se ocupan de descubrir la verdad. Creo que me lo han dicho, yo no estudié Derecho, pero lo he escuchado que a las personas que han estudiado Derecho se les suele advertir muy pronto en su educación que si piensan que están aquí para descubrir la verdad, aprendiendo Derecho para descubrir la verdad, para impartir justicia, que se olviden de eso. No se trata de eso. Se trata de presentar argumentos, de ganar casos. Mateo 5:25 dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Así que somos ciudadanos de otro reino, que no es de este mundo. Estamos identificados con una ciudad que no es de este mundo, una ciudad que no es de este mundo, no es la ciudad del aquí y ahora, de la Jerusalén del aquí y ahora, física, sino que nuestra identidad está en otra parte. El mundo en que vivimos hace afirmaciones que no puede cumplir. Cuando Pablo vivió durante la Pax Romana, la misma época que Augusto César había puesto en vigor. Se prolongó durante bastante tiempo, de hecho, durante un par de siglos, después de la muerte de Augusto César. Todavía se vivió en la paz romana por 200 años después de Augusto César, cuando la paz y la seguridad eran el eslogan, eran el lema de Roma. Paz y seguridad, se decía. Así se vivía en Roma, paz y seguridad. Ese era el lema de la Pax Romana. Pablo vivía en esa época. Pero fíjense en lo que le dice a la iglesia de Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Porque él entiende que este es un argumento falso. En realidad no están viviendo en una era de paz. De hecho, les dice que tengan mucho cuidado, que no se dejen engañar, que no se confundan. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, refiriéndose a ese lema de la Pax Romana de la época. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz. De repente, y de ninguna manera escaparán. Es lo mismo hoy. Es lo mismo hoy. Sin embargo, como estamos en el mundo y no formamos parte de él, tenemos que encontrar formas de cooperar. Tenemos que cooperar con el mundo en la medida de lo posible. El pueblo de Dios es un testigo para los demás del camino correcto. Somos testigos del camino de Dios para este mundo que sigue en el camino del diablo. Hay un gran propósito en ello. Aquí quiero volver a esta pregunta de qué debemos hacer ya que tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que estar en el mundo pero no ser parte de él. Tendremos que ocuparnos de algunas de estas cuestiones a medida que surjan. Pero ¿cómo lo abordamos? Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, como a extranjeros y peregrinos. Aquí está el mismo concepto de nuevo, que no somos realmente parte de este mundo en absoluto, sino que somos extranjeros y peregrinos, o como dice esta versión, peregrinos y expatriados. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, es decir, entre los que no son creyentes, para que en lo que ellos hablan mal de ustedes como si ustedes son malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios. Pero todavía no. Esto va a suceder, pero no ahora, sino en el día de la visitación. Entonces se darán cuenta de quiénes éramos después de todo y de que hicimos o dejamos de hacer ciertas cosas a la segunda venida de Cristo. Mientras tanto debemos cooperar tanto como sea posible, sin comprometer de ninguna manera el camino de Dios. Ser luz para este mundo, ser sal para este mundo, ser testigos de Jesús y del Padre para este mundo. Filipenses 2, 14, 15 nos habla de cómo debemos comportarnos en este mundo, cuál es nuestra obligación en este mundo, cómo debemos vivir. Filipenses 2, 14.
Hagan todo sin quejarse, ni discutir. ¿Cuántas veces nos ponemos a quejarnos y a discutir porque el mundo que nos rodea es difícil y la gente nos presenta sus argumentos y la gente quiere persuadirnos de su punto de vista? Gente que no tiene nada que ver con la identidad de Dios. Y nos ponemos a discutir sobre esas cosas. Y no deberíamos hacerlo. Francamente, algunos de nosotros en este periodo de tiempo tan difícil hemos caído en hacer precisamente eso. Discutir con gente que no le interesa el camino de Dios. Hagan todo sin quejarse ni discutir. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. Miren cómo es esta generación, por si se nos olvida de vez en cuando, torcida y perversa, en la cual ustedes deberíamos nosotros, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así, resplandecer como luces en el mundo. Si lo estamos haciendo de la manera correcta, si estamos viviendo nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia de Dios en este mundo, de la manera correcta, la gente lo verá y lo recordará y sabrá que es la forma correcta de hacerlo. Llegará el tiempo. A veces se nos pedirá que demos respuestas en el mundo. El sistema nos lo exigirá. Aunque no formemos parte de él, nos lo exigirá, y es entonces cuando se necesitará la sabiduría de Dios. No debemos temer a esos tiempos. Si no nos doblegamos, si no nos torcemos, si no nos acobardamos, sino que confiamos en Dios. Esto le ha sucedido a muchos en la historia de la iglesia de Dios. Una historia de Dios tratando con su pueblo. La historia del pueblo de Dios le ha sucedido a muchos que se han enfrentado a aquellos que critican el camino de Dios. Pensemos en José. En Egipto. Hemos hablado un poco sobre José últimamente. José cumplió un papel poderoso bajo el faraón. Trabajó junto al poder de la bestia de su tiempo. No podía estar más cerca de la bestia de su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, conservó su identidad, fue recto. Ezequiel fue capaz de ejercer su sacerdocio con fidelidad y rectitud en medio del cautiverio en Babilonia misma. Esdras, Esther y Nehemías sirvieron a los soberanos persas, terribles, perversos, sin perder nada de sus valores de santidad. Todo eso requirió una gran dosis de sabiduría, de rectitud, de dedicación, de pasión, de entusiasmo por Dios. Cuando Jesús fue cuestionado por sus propios compatriotas malvados, la prueba a la que le sometieron pretendía en una ocasión atraparle en un sentimiento antirromano. Eso está en Lucas 20:20. Él respondió con gran sabiduría y nos dio un principio importante para vivir en este mundo. Vamos a Lucas 20:20. Entonces, acechándole, enviaron espías que simularan ser justos a fin de sorprenderlo en sus palabras y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Estos le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Todo esto es una maravillosa introducción a la pregunta. Y de paso es cierto, pero ellos lo decían de manera poco sincera. Esto no es en absoluto lo que ellos quieren decir, no es lo que piensan de Jesús. Es falso, es una mentira. Y el versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Ahí está la trampa. Es una pregunta capciosa. Pero él dice, entendiendo la astucia de ellos, claro, Cristo entendió lo que intentaban hacer. Les dijo: ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme un denario, la moneda romana. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Y ellos dijeron: del César. Entonces les dijo: pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y es una manera brillante de salir del problema. Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra delante del pueblo. Más bien callaron, maravillados ellos mismos de su respuesta. Ustedes y yo vivimos en ese tipo de mundo, uno lleno de pruebas e intentos de torcernos, de descarrilarnos, de pervertirnos. En su contexto, Romanos 13 trata de la iglesia del siglo I, Romanos 13, frente a las autoridades civiles romanas.
Forma la base de nuestra comprensión de cómo cooperar con esas autoridades que se ocupan de mantener la paz y el orden en la sociedad. Y curiosamente termina, de eso se trata realmente, termina con una mención al pago de impuestos, como acabamos de leer. Esa pregunta capciosa para Cristo. Así como debemos pagar impuestos, Romanos 13 dice que debemos cooperar con las autoridades civiles y ser respetuosos de la ley. No debemos enredarnos en peleas contra las autoridades. Ese no es el camino de una persona de Dios. ¿Saben? Algo de lo que hemos visto en este país y en otros países últimamente es eso. Meterse en peleas contra las autoridades. Y eso va exactamente en contra de lo que se nos enseña en Romanos 13. Cuando Pablo le escribió a Timoteo acerca de la oración, vamos a Timoteo, 1 Timoteo 2. Le escribió a Timoteo acerca de la oración por las personas en autoridad. Él las vio como un subconjunto de aquellos por quienes debemos orar. Ya leerán Romanos 3 en sus casas más tarde. Ahora vamos a 1 Timoteo 2. Quisiera que se fijaran en el contexto. A veces se plantea esta cuestión, ciertamente, el caso de que debamos orar por las personas en autoridad, pero quisiera que se fijen en el marco en el que se sitúa. 1 Timoteo 2, 1. Nueva versión estándar en inglés. Ante todo, pues, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, pero hay un subconjunto en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en posiciones elevadas, porque pueden tener un gran efecto en cómo vivimos esta vida. Y aquí está la razón para hacer esto, para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica en toda santidad y dignidad. Esa es la razón para orar de esta manera, para orar por todos, por todas las personas. Es para que el pueblo de Dios pueda vivir una vida de santidad, tranquila, pacífica, en rectitud y dignidad. Estos son estándares muy altos. Fíjense en que el objetivo es que podamos vivir una vida al servicio de Dios, sin los obstáculos que puede suponer un mundo que va por el mal camino. Eso es parte de cómo nos las arreglamos en este mundo, con toda su oposición, toda esa oposición al camino de Dios. Y nos vamos a encontrar con esta oposición. Yo me la encuentro todos los días, ustedes también nos la encontramos todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos a esta oposición? Estas son algunas de las maneras en que debemos responder. Estas son algunas de las maneras en que debemos orar. Estas son algunas de las maneras en que debemos pedir sabiduría de Dios en el tipo de situaciones al que nos enfrentamos para que nos dé palabras adecuadas. Algunos de ustedes han experimentado que Dios les ha provisto de esas cosas cuando se han enfrentado a ello. Uno piensa, bueno, ¿eso salió de mi boca? ¿Yo lo dije realmente? ¿De dónde vino eso? Pero eso es lo que Pablo dice, no nos preocupemos cuando nos enfrentemos a estas cosas. Si hemos orado a Dios, le hemos pedido a Dios que Él nos muestre, Él nos mostrará. Todos necesitamos la ayuda de Dios para navegar a través de estos tiempos y no involucrarnos demasiado en el mundo en el que estamos, no solo ahora como preparación para la Pascua, sino como un recordatorio de que todo esto es lo que tenemos que estar haciendo todo el año, pendientes, especialmente ahora en la Pascua, para reflexionar doblemente sobre el camino en el que estamos. Pero utilicemos algunos de estos ejemplos y estas técnicas para permanecer fieles a nuestra identidad de santidad, a nuestra identidad con Dios, sin desviarnos hacia la forma babilónica de hacer las cosas. Necesitamos ser capaces de discernir qué decir y qué no decir para permanecer efectivamente al servicio de Dios. Colosenses 4:5 dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechándolo realmente, no perdiendo nuestro tiempo, viviendo inestablemente, viviendo yendo y viniendo entre Dios y Babilonia, entre la Jerusalén celestial y Babilonia, sino que la palabra de ustedes sea siempre agradable, dice. ¿Con qué frecuencia vemos eso en las redes sociales ahora? Gente hablando con gracia, gente siendo agradable para decir las cosas. Más bien hay mucho de lo contrario. Pero nos motiva que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, es decir, diciendo la verdad del asunto, pero de manera agradable, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Que meditemos bien con quién estamos hablando, que estemos en un estado de ánimo servicial hacia ellos.
Tenemos que mantener firme nuestra identidad como parte del sistema de Dios y al ver ser capaces de dar el ejemplo correcto a todo el mundo y ser así entre nosotros, miembros de la iglesia. Aunque somos extranjeros y peregrinos en el mundo, no lo somos a los ojos de Dios. En este momento poseemos la identidad y la ciudadanía correcta. Eso dice Efesios 2:19. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos, politis de los santos y miembros de la familia de Dios. Politis, conciudadanos. Versículo 20. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Esa es la ciudadanía correcta. Miembros de la familia de Dios, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el templo del que somos parte. Eso es lo que somos. Nunca debemos olvidar quiénes somos, lo que Dios nos ha llamado a ser, y Él nos ha dado esta identidad que está separada del mundo que nos rodea. Hoy en día hay mucho error, mucha confusión, mucho pecado, remolinos y remolinos de maldad en el sistema del mundo. Debemos permanecer alerta. Debemos permanecer alerta. Hay también ahora muchas conspiraciones, muchos teóricos de la conspiración que engañan a muchos haciéndoles creer que saben cómo van a resultar las cosas. Son los nuevos falsos profetas, hasta el punto de alentar al derrocamiento del gobierno y a la revolución. Y han hecho suyos muchos de estos el simbolismo religioso, como suele hacer el falso sistema. Son falsos profetas, utilizando falsamente la verdad de Dios. Si leen nuestra serie sobre los Mesías del tiempo del fin o los Mesías a lo largo de la historia, verán que apropiarse del simbolismo religioso es parte del engaño. Se hace a menudo. Incluso llevan Biblias. Hay algunos líderes modernos que aparentan rezar públicamente, proclaman grandes despertares religiosos, han hecho incursiones en las iglesias incluso. Se puede ver en los periódicos y en las redes sociales, donde los pastores de varias iglesias están incluso preocupados por ese interés conspirativo de la gente que ha desarrollado debido a estas falsas ideas. Ahora se está arrastrando hacia adentro de todo tipo de iglesias estas falsas ideas, y los pastores no saben muy bien qué hacer al respecto. Parte del problema de tratar con quienes sostienen teorías conspirativas, y si esto les afecta a ustedes, piensen en ello, es que son difíciles de alcanzar. Están como ocultos. Los argumentos en contra se explican y racionalizan, porque una vez que se rebate lo que se dice de un teórico de la conspiración, se nos dice, bueno, ahí está, tú formas parte de esa conspiración, y no se puede abrir a la verdad. Ese tipo de pensamiento es muy difícil de desalojar. No está sucediendo solo en Estados Unidos, ocurre en Alemania, ocurre en todo tipo de lugares del mundo. Es la idea de que hay una gran conspiración escondida dentro de todo, una conspiración humana, y eso afecta a mucha gente. Hace poco escribí un editorial sobre ello, espero que lo lean en Visión, porque habla de un ejemplo clásico de teoría de la conspiración, algo llamado los protocolos de los ancianos de Sion, que es algo que surgió a principios del siglo XX y era una teoría de la conspiración antisemita. El antisemitismo es a menudo parte de las teorías de la conspiración, y eso es igualmente cierto para lo que está sucediendo actualmente. Es difícil de desalojar, pero ¿saben qué? No proviene de Dios. Permítanme ser muy claro, no proviene de Dios, no es la identidad que tenemos, no es la verdad que representamos, no es a lo que debemos dedicarnos. Algunos han sido confundidos por ello, como digo, y no necesitamos estarlo, límpiense de eso. Permítanme pedirles esto, hermanos, no tengan nada que ver con sitios de conspiración. Como todos sabemos, hay un maestro de la conspiración y ese es el que ha estado activamente diciendo mentiras desde el comienzo de la civilización humana. Él es el que debe preocuparnos y he estado tratando de explicar hoy lo que fluyó de esa idea conspirativa original, de ese engaño que Satanás alimentó en el sistema ya desde el jardín del Edén. Si quieren saber hasta dónde llega ese linaje, bueno, pues se extiende por todo el camino a través de Babilonia hasta el final. Acabamos de leer lo que sucede al final de ese sistema, cuando ese sistema es derrocado y contiene cada cosa asquerosa que se puedan imaginar. Se nos dice que salgamos de ese sistema, que no seamos parte de él. Se nos dice que nos identifiquemos con el árbol de la vida. Aquellos de nosotros que hemos sido llamados y a los que se nos ha dado una identidad de santidad, ¿por qué haríamos otra cosa que no sea eso? Satanás es el gran engañador.
Él es el que engaña a todo el mundo, a todo el sistema. Él es el verdadero autor de la confusión, del engaño, y aquel de cuyos dispositivos debemos estar constantemente atentos. Es en efecto un tiempo difícil. Es un tiempo difícil el que vivimos ahora, como lo fue en Italia en 1938, cuando Benito Mussolini, creyéndose el nuevo Augusto o una reencarnación de él, restauró el Ara Pacis, dañado, el monumento al que nos referimos al principio de este sermón. Lo sacó del barro donde se había hundido a lo largo de los siglos y lo trasladó a una nueva ubicación donde se encuentra hoy junto al río, el río Tíber. Y quería proclamar en 1938 una nueva Pax Romana, el mayor período de la historia romana. Se suponía que anunciaría una nueva era de paz, basada en las ideas fascistas. Mussolini creía que se estaba estableciendo una nueva era romana, pero una vez más, la verdadera paz no puede construirse sobre ideas humanas, como tampoco puede hacerlo la identidad de santidad. Augusto no era el príncipe de paz. Mussolini no iba a traer la paz. Cristo es el verdadero príncipe de paz. Cuando Él venga, las naciones no aprenderán más la guerra, no serán engañadas ni confundidas, adoptarán una nueva identidad, esta identidad que nosotros debemos cuidar mucho, cuidar intensamente, y para la que nos preparamos ahora, la que renovamos ahora en estas semanas previas a la Pascua para reflexionar mucho y renovarnos en esta identidad. ¿Con qué sistema nos identificamos? Porque debemos elegir, cada uno de nosotros, cada día. ¿Con qué sistema se identifica usted? Porque como sabemos, no podemos servir a dos señores.